Buenos días, nosotros somos el equipo azul, yo soy Ailina Arriola. Yo soy Juan Magallanes. Yo soy María Millán. Soy Jorge López. Y vamos a hablar sobre la mitocondria. Vamos a ver sus funciones, su estructura y sus aplicaciones bioquímicas e industriales. Para empezar, el primero en describir la mitocondria fue Altman en 1890. La identificó como unas estructuras intracelulares a las que llamó mioblastos. 4 años después, Benda denominó a esas estructuras mitocondrias. Del griego mitos, hilo, y condras, granulo. A continuación vamos a explicar qué es la mitocondria y cómo es su estructura. De los organulos más visibles en el citoplasma está la mitocondria, que está presente en todas las células eucariontes. Estas tienen forma de salchichas o gusano y miden entre 1 y varios micrómetros. Estas se encuentran rodeadas por membranas separadas. Las mitocondrias contienen su propio ADN y se reproducen dividiéndose en dos. Como se asemejan a las bacterias en muchos aspectos, se cree que provienen de una bacteria y que fueron incorporadas a las células eucariontes. Esto evidentemente crea una simbiosis, donde la célula eucarionte es el huésped y la bacteria incorporada se ayudan para sobrevivir y reproducirse. Las mitocondrias son generadores de energía química para la célula. Obtienen la energía de la oxidación de las moléculas de alimentos como los azúcares para producir adenosina trifosfato, que es el ATP, que es el combustible químico básico que le proporciona energía a la mayoría de las partes de las actividades celulares. Puesto que la mitocondria consume oxígeno y libera dióxido de carbono, durante esa actividad el proceso completo se denomina respiración celular. Cada mitocondria está delimitada por 2 membranas, la externa y la interna. Estas definen 2 compartimentos, una de espacio interno que es muy grande, que es la matriz, y otra más pequeña que es la del espacio intermembrana. A continuación veremos una imagen y explicaremos estas partes. La matriz. La matriz es este amplio espacio interno, contiene una mezcla muy concentrada de cientos de enzimas, incluidas las necesarias para la oxidación del piruvato y de los ácidos grasos y para el ciclo del ácido cítrico. También está la membrana interna, que es la de color rojo. Está plegada en numerosas crestas que aumentan considerablemente el área total de su superficie. Contienen proteínas con 3 tipos de funciones. 1. Las que realizan las reacciones de oxidación de la cadena de transporte de electrones. 2. La ATP sintasa, que produce ATP en la matriz. Y 3. Las proteínas transportadoras que permiten el pasaje de los metabolitos hacia adentro y hacia afuera de la matriz mitocondrial. La membrana externa, que contiene gran cantidad de proteínas formadoras de canales, denominada porina. La membrana externa es permeable a todas las moléculas de 5000 Dalton o menos. Otras proteínas de esta membrana son las enzimas que participan en la síntesis de los lípidos mitocondriales y las que transforman los sustratos lípidos en compuestos que son metabolizados luego en la matriz. Y está el espacio intermembrana. Este espacio en blanco contiene varias enzimas que utilizan el ATP que salen de la matriz para fosforilizar a otros nucleótidos. Las principales funciones de la mitocondria es sintetizar el ATP, oxidación respiratoria. Se encarga de la obtención de energía en formato ATP. El ATP, como dijo mi compañera, es la energía que todos los organismos requieren para vivir. Ya que la mayor parte del ATP que las células necesitan para vivir proviene de las mitocondrias. Es lógico pensar que en las mitocondrias tiene que existir una fuente de energía para la síntesis del ATP, un mecanismo que es capaz de captar esa energía y transformarla en ATP. En las mitocondrias, el sistema que aporta la energía para la síntesis del ATP se conoce como cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. La cadena está formada por una serie de enzimas diseñadas por la evolución para aceptar y ceder electrones, o sea que su función es reducirse, aceptar electrones, y oxidarse, perder electrones. El aceptor final de los electrones que viajan por la cadena respiratoria es el oxígeno.
De hecho, la mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos se usa para aceptar los electrones que pasan por la cadena respiratoria. Sí, y después que un átomo de oxígeno recibe dos electrones que estas reaccionan con dos de hidrógeno y forman la molécula del agua. Otra función es el ciclo del Krebs. Sus enzimas se localizan en la matriz mitocondrial. Consiste en oxidación de acetilcoenzima A. En cada vuelta del ciclo se liberan dos moléculas de dióxido de carbono y se producen 4 pares de hidrógeno que serán utilizadas en la cadena respiratoria. También comprende la fosforilación oxidativa, que es la síntesis del ATP. En el transporte de electrones por la cadena respiratoria genera hasta el oxígeno molecular, un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna, que va a dar lugar a nivel de partículas elementales de las crestas mitocondriales. ATP sintasa al ATP. Otra función sería que la oxidación de ácidos grasos de cada ciclo conduce a la formación de una molécula acetilcoenzima A que entrará en el ciclo de Krebs. La función es la síntesis de la parte de las proteínas que componen la propia mitocondria. Dispone del ADN propio y de todos los demás componentes necesarios. Esto hace que tenga cierto grado de autonomía. Las aplicaciones bioquímicas e industriales de la mitocondria. El ADN se obtiene también de las mitocondrias. El material genético se utiliza para obtener información esencial para la detección de enfermedades genéticas o también información de bacterias que dañan al organismo. La biotecnología se puede agrupar en dos grupos. El primer grupo trabaja con la célula que vendría siendo membranas cloroplastos y la mitocondria incluye tejidos y órganos. La segunda consta en la manipulación de genes que determinan la característica de plantas, animales y microorganismos. Otras aplicaciones son en la medicina, ya que en algunas enfermedades degenerativas relacionadas con el envejecimiento, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y la cardiopatía, pueden tener relaciones con lesiones mitocondriales. Las mitocondrias se conocen desde hace más de un siglo y en su historia se encuentra en el trabajo de cientos de investigadores de distintas disciplinas e interés. Por muchos años los citólogos las estudiaron exhaustivamente, descubrieron cómo teñirlas y fueron de los primeros organelos con los que se probaron las bondades de la microscopía electrónica. En la bioquímica, el descubrimiento de que en las mitocondrias se lleva a cabo la respiración y la síntesis de ATP dio origen a innumerables estudios sobre la oxidación de ciertos sustratos, da lugar a la formación de energía utilizable en procesos metabólicos. Para los biofísicos, la mitocondria ha sido un sistema ideal para indagar cómo se lleva a cabo los fenómenos de transporte a través de una membrana. En la biología molecular, el conocimiento de que algunas proteínas mitocondriales se forman con la información conjunta del DNA nuclear y mitocondrial inició una serie inmensa de investigaciones sobre cómo la información genética se coordina entre distintos compartimentos intracelulares. Para los cristalógrafos, las proteínas de las membranas mitocondriales han representado un verdadero desafío, ya que en la membrana interna mitocondrial se encuentran algunas de las proteínas más complejas del mundo biológico. En la medicina se han abierto nuevos panoramas con el descubrimiento de que algunas enfermedades congénitas tienen su origen en la alteración del DNA mitocondrial. En conclusión, la mitocondria es un organelo muy importante que interviene en muchas disciplinas, como lo acabamos de ver. Bueno, eso es todo por nuestra parte del equipo azul. Gracias. Gracias.